más. Es que está como vencida. Soporte, ¿no? Ajá. Pues ustedes entienden. Cami, ahí la agarras así, por favor. Como un calzador, como el de... ¿Ya estuvo? Le voy a poner ahí. Órale, quedó. Vamos a ver si está transmitiendo vivo. Ustedes disculpen, nos quedaron mal los técnicos. Pero pasen, aquí hay lugares, ¿eh? Aquí hay un lugar, allá hay otros. Ah, mira, ahí estamos ya. Entonces yo creo, José, que pasa el micrófono. Hola, hola. No podíamos empezar si no llegaban. Natasha y Pablo. Aquí hay una silla libre. Muy buenas tardes a todos. Faustino. Muy buenas tardes. Estamos aquí para la presentación del libro más reciente de José Eduardo Tappan Merino. El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Primero que nada, y porque aunque parezca un poco perturbador, quisiera hablar muy brevemente de una experiencia aquí. Estamos en el sitio donde era el Hospital Psiquiátrico de Mujeres de la ciudad. Estuvo por muchos años aquí. Una amiga cercana era una muy buena samaritana y tenía recursos y tiempo, y una vez al mes les traía de comer a las internas, así que estuve aquí en varias ocasiones. En mi caso fue impactante cuando llegamos aquí por los colores y las escenas, y me acuerdo mucho que en una de las columnas estaba una interna amarrada a una de ellas. Una de las columnas fue un espectáculo medieval para mí, pero con las visitas subsecuentes nos enteramos que era una mujer que además estaba ciega, y entonces si no la amarraban con unos buenos metros de cuerda flexible, no muy maligna, se lastimaba muy feo, entonces la tenía que tener de esa manera. Pero Foucault se habría impactado si hubiera estado aquí. En fin, es un escenario muy interesante para esta presentación del libro de José. Después de algunos años ya se llevaron a las locas al Batán, y hasta la fecha están allí reunidas hombres y mujeres para bien y para mal, ¿no? Yo quisiera empezar mi comentario con un epígrafe que tiene José en su libro. Es un epígrafe de Arthur Schopenhauer. Alguno por aquí cercano me va a corregir que dice Schopenhauer, díganle como quieran, pero es un epígrafe que me parece que representa mucho de lo que es el libro de José Tappan, y reza de la siguiente manera: en general, el auténtico filósofo buscará en todo claridad, nitidez, y estará siempre empeñado en asemejarse no a un torrente turbio e impetuoso, sino más bien a un lago suizo que, debido a su calma, aun siendo muy profundo, tiene una gran claridad,
que es precisamente lo que hace visible la profundidad. En cambio, el falso filósofo en modo alguno buscará ocultar con las palabras sus pensamientos, sino simplemente su carencia de ellos. Intentará cargar a la conciencia del lector la inteligibilidad de su filosofía, más nacida de la confusión que de su propio pensamiento. Esto es de Schopenhauer, pero tuve acceso a un reciente escrito de José, que trabajó en un seminario este fin de semana pasado, y también me robé de allí una frase, y esta es de Lucrecio, dice: pues los necios admiran y aman sobre todo aquello que disciernen oculto bajo palabras embrolladas. Les repito, es de Lucrecio. Me preguntaba yo, ¿para quién está escrito este libro? Esto un poco en el ánimo de a quienes invitaríamos, bueno, les comento que considero que el presente libro está de principio escrito para psicoanalistas. El desafío que plantea el título golpea a los iniciados. Alguien preguntó por allí, me preguntó directamente, ¿qué quiere decir el autor con ese título? El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Continuó, pero nuestro autor no aborda el asunto en las convenciones de los iniciados. No se dan por hecho conceptos y funciones para abordar el meollo de la negación. En este caso, recuerden que no está estructurado. El no sobresale en el título. El método de José Tappan, su forma de plantear las cuestiones centrales, propongo llamarle amnésico. Esto es preferible olvidar. Si uno quiere pensar algo para tal vez apropiarse de ello, es preciso hacer de lado lo que se cree saber, emborronar las notas y armar por partes. No es que Tappan nos dé el mapa de cómo armarlo, ese es el trabajo y construcción de cada quien, pero nos ofrecerá nuevas piezas y sus puntos de conexión posibles para no hacer una vez más el entramado del ready-made, de lo que ya está listo. Reitero, en el centro de lo que propone Tappan, de su método, está el olvido. En consecuencia, a pesar de estar dirigido a un público iniciado, puedo figurarme que, si bien en algunas ocasiones Tappan se dedica a tratar algunos temas complicados, hace un esfuerzo por transmitir esto de la manera más cristalina posible. Hay una anécdota que contaba el finado y muy queridísimo Raimundo Mier sobre Foucault, y decía que a pesar de Foucault y esa gran profundidad y esa gran agudeza que tenía, era claro a la hora de escribir, pero de repente su interlocutor le dijo: ¿por qué en tus libros luego hay unas páginas que no se entienden? Y Foucault le contestó: es que si no escribes a veces cosas que no se entiendan, nadie te toma en serio. Un poco reiterando lo primero que decíamos. Opino que el libro que nos convoca está completamente indicado también para quienes se acercan al psicoanálisis. Es como si José Tappan nos advirtiese: se dice que Freud o Lacan ha dicho tal o cual cosa. Muchos lo hemos oído. Se repite por muchos lados. Seguramente si no lo has oído o leído, lo vas a encontrar. Pero a pesar de eso que se repite, no lo dijo. Lo que dijo fue, con precisión, esto otro. Cuando se refieren a eso que dijo, en realidad fue en tal contexto. Ese tema lo introdujo con profundidad en tal escrito, en tal año. Y Tappan nos propondría: leámoslo y cada quien advertirá si lo que se dice es lo mismo que dicen que dice. Dicho de otra manera, este escrito también responde qué es el psicoanálisis, qué no lo es y de qué trata un proceso psicoanalítico. Un análisis que comienza con que quien asiste, quien paga, y cito a Tappan, descubre que su subjetividad está impactada, improntada, orientada por múltiples cánones culturales y familiares, por los imperativos de su época o incluso por restos anacrónicos, y también por determinaciones como la estratificación social de pertenencia, el género, la edad, la escolaridad, entre otras. A ello se suman sus fantasías, sus ideales, los discursos de los padres, sus síntomas, los síntomas de los padres,
las cegueras de taller, las angustias e inhibiciones y una larga lista de etcéteras que operan silenciosamente. Fin de la cita. Lo que puede obtenerse en el curso de un psicoanálisis es que a partir de los descubrimientos de lo anterior, de epifanías, anagnórisis, caídas de 20, dice Tapan, descubrimientos o como queramos nombrar esas operaciones que conducen a un cambio de posición subjetiva, del Das-Man, que menciona Heidegger, al Dasein, del Moi al Je. Se trata de advertirse sujeto de la enunciación y no únicamente del enunciado. Esto quiere decir, según nos lo aclara Tapan, la posibilidad de pasar del automatismo que en un tramposo juego de espejos la persona cree que decide su pareja, su carrera, su posición, su sexualidad, al reconocimiento de que ha sido un efecto de fuerzas invisibles que le son ajenas y se trata de pasar de ese automatismo zombie, el Das-Man de Heidegger, a algo que trascienda esas condiciones imaginarias y se haga cargo de su vida, de sus decisiones, de su deseo, el Dasein. Según se dijo, el nombre del libro es una confrontación declarada al adagio lacaniano clásico. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Hay una cantidad de frases que se eligen como tótems, con especialmente algunas críticas lacanianas, que a manera de estandartes se pasan de mano en mano y se reproducen, tales como la mujer no existe, no hay relación sexual, el deseo es el deseo del otro, etc. Al respecto de estas frases y conceptos, dice Tapan lo siguiente. Dice, lamentablemente, es poco común en los trabajos psicoanalíticos cuestionar lo propuesto, ya que se apresuran a encontrar sentido a lo dicho por los padres del psicoanálisis y simplemente dan por sentado lo que ya se ha establecido previamente, como si el hecho de que algo haya sido dicho por Freud o Lacan garantizara que al citarlos se esté hablando de algo cierto o verdadero. Abundan las falacias ad baculum, donde se citan los autores de manera descontextualizada o forzada y se habla de conceptos como pulsión, transferencia, goce, deseo, sujeto, inconsciente, real, inconsciente y santón, como si fueran categorías con un único sentido. Cuando no lo tienen, estos conceptos son empleados de diferentes maneras, incluso por sus propios creadores, y no todos los usos tienen el mismo respaldo teórico, ya que muchos de ellos se encuentran en lo que podríamos llamar versiones preliminares. Siguiendo la propuesta de Tapan, que consiste en que no puede obviarse nada, no porque lo dice Freud de Lacan, Tapan se va a la raíz de la reflexión en cada uno de los conceptos. Nos da un minucioso recorrido sobre cuál es la construcción de cada uno y sus dificultades conceptuales, así como su pertinencia epistemológica. La epistemología en la obra de José Tapan es algo absolutamente central. Tiene 2 libros sobre epistemología del psicoanálisis, pero me atrevo a decir que cada uno de ellos, los 11 hasta ahora, la tiene como referencia omnipresente. Tapan interpela los conceptos, a sus autores, a nosotros y por supuesto a sí mismo. ¿Qué es conocer? ¿Por qué decimos que conocemos lo que conocemos? ¿Cómo se sostiene este saber que presumimos saber? En uno de los chats en donde invitaba, y que por cierto coordina aquí el querido Faustino, yo invitaba a la gente, les decía, asistan y critiquemos a Tapan, dialoguemos con él, interpelémoslo, porque, bueno, creo que es alguien que lo soporta por lo que está proponiendo, y así que los invito a todos a que lo hagamos al terminar estas palabras, o si quieren interrumpir, también se vale. Si la propuesta de José Tapan es una posición crítica a la consabida aseveración que reza el inconsciente está estructurado como un lenguaje, una manera de definir el presente libro es que se trata básicamente de 3 palabras, de 3 conceptos, 3 preguntas: inconsciente, estructura y lenguaje. Y les confieso que cuando yo releía esto que estaba tratando de formular para este encuentro, me apareció una pregunta que yo mismo me hacía, y el no, es decir, en realidad no son 3, sino son por lo menos 4 puntos centrales.
El no es una cuestión absolutamente fundamental de este libro y, en fin, me hace pensar, recuerdo cuando Lacan fue a dar una serie de conferencias a Estados Unidos, está en Baltimore y tiene una escena en donde dice: me asomé por la ventana temprano y absolutamente todo lo que se lograba ver, a excepción de unos árboles al fondo, las luces, las calles, los edificios, etcétera, son producto de lo inconsciente. Así que yo me robo eso para decir absolutamente todo lo que tenemos aquí presente, con algunas mínimas excepciones, y habría que incluso discutirlas, son efecto del no. Las puertas, la computadora, los envases, nuestros peinados, nuestras ropas, es un efecto del no, y lo ampliaré un poco, pero si ustedes quieren llegar al fondo, van a tener que leer el libro de Tapan. Los temas, déjenme ver si no me algo. No. Los temas que se despliegan en el texto de Tapan son, al menos en lo que a esta presentación se refiere, demasiado extenso. Abordaré algunos otros puntos, sabiendo que es lo que la subjetividad de quien habla en este momento lo que delimita. Parece arbitrario, pero siguiendo a Tapan, que siga Strauss, que siga Freud, que siga Lacan, no lo es, no es arbitrario. Tapan nos da nos desmenuza a profundidad la ortografía del inconsciente, porque como ustedes saben, en ocasiones aparece solamente con C o con SC, ¿no? El de la S, el de mi mamá, mi consciente, está excluido, pero consciente e inconsciente solamente con C y con SC, y Tapan hace todo un desglose profundo que recomiendo que lean, al menos para discutirlo, y tenemos allí incluso Tapan y yo una apuesta pendiente, pero bueno. Dice Tapan: el inconsciente se trata de una invención o un descubrimiento. Y hay todo un desglose interesante, ¿no? Si fuese una invención, es algo que se sostiene incluso interesantemente, pero entonces es una producción, es una creación, o se descubrió algo. ¿Y quién lo descubrió? ¿Y bajo qué circunstancias, no? Por ejemplo, hay toda una cosa a profundidad. Sí, por ejemplo, Grodek precedió a Freud, eso basándome en el libro de Tapan, pero hay muchas otras cosas que discutir. Nos dice Tapan, nos advierte que hay muchos inconscientes. En Freud y luego en Lacan podemos encontrar varias versiones de lo que es el o lo inconsciente. Incluso dentro de Freud y de Lacan hay distintas versiones. En consecuencia de esto, hay varios psicoanálisis. Tapan nos ilustra uno de estos en una aproximación que hace de Jung y su propuesta de inconsciente y psicoanálisis. Pero así como escogió a Jung para mostrar su punto, podría haber tomado a muchos otros, a Kohut, a Klein, a Winnicott, etc. En el libro de Tapan se resalta la filosofía. El cómo es un antecedente absoluto del pensamiento, primero freudiano y luego lacaniano. Desfilan por el texto Descartes, Hegel, Brentano, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Heidegger, Sartre. Pero una vez más, no se trata de una sesuda referencia a la árida filosofía de algunos, sino por el contrario, nos dice cómo se entreveran y qué conceptos dialogan, con qué construcciones de conceptos y mecanismos y en qué coinciden, según su perspectiva, la de Tapan, a pesar de la distancia. A este respecto, Tapan nos dice algo radical, por ejemplo, sobre el Dasein heideggeriano. Basándose en Giorgio Agamben, nos recuerda que el Dasein, ser, siendo, es un ser para la muerte. Dice que la perspectiva filosófica de Heidegger, frente a la revelación que hace el arte, ponernos frente a lo que atrae pero espeluzna, fascina y repele, nos sitúa en la posibilidad de reflexión sobre el destino humano. El arte reorienta al sujeto, reúne esos misterios y los lleva a su resolución. Esto es, tiene un poder reestructurante. Si el Dasein es un ser dado a la muerte, el arte nos permite aceptarla para poder vivir de otra manera. El arte como una manera de hacer algo con la muerte. Y, solo porque me parece interesante decirlo, Tapan tiene un libro sobre arte y psicoanálisis. Obviamente,
digamos, está la cuestión de lo inconsciente, una importante revisión sobre la cuestión de estructura, en donde está allí concernido Lévi-Strauss, porque Tapan es antropólogo, el licenciado, maestro y doctor en antropología, pero además algunos otros, como incluso Piaget, por ejemplo, una revisión allí profunda de por dónde va la cuestión de la estructura y cómo Lacan llega a eso. Entonces, recae en el tema del lenguaje. El lenguaje es, como dicen las tres falsas palabras, porque eran cuatro, de gran profundidad y problematización. Entre algunos apuntes, me limito a destacar algo que es, creo, profundamente tapaniano. Esto es la aseveración que el inconsciente freudiano, a diferencia de otros inconscientes, es aquel desplazado. Es importante porque casi siempre se habla de que el inconsciente es el inconsciente freudiano, es aquel producto de la represión. Esto tiene que ver, bueno, como advertencia digo, el tema de la traducción también es algo que nuestro autor persistentemente en su libro habla sobre aquello que ya hemos llamado largamente represión. Esto es, Tapan habla de la Verdrängung, es el concepto que utiliza Freud, esta Verdrängung que ha sido traducido como represión. Tapan destaca, lo ha venido haciendo desde hace algún tiempo porque lo conozco, pero aquí queda claramente plasmado que es impreciso referirse a ello como represión, sino como un desplazamiento, como algo que queda desplazado, y hace referencia, por ejemplo, a los barcos cuando pasan, van desplazando algo queda allí arrimado, orillado. Entonces no es algo que simplemente es reprimido, sino es algo que ha sido extirpado, empujado, pero no desaparece del todo, está allí hecho a un lado. En fin, Verdrängung, Tapan es el primero, que yo sepa, de quien lo ha referido no como un rechazo, sino como un desplazamiento, teniendo este apunte consecuencias tópicas, dinámicas y económicas, que es como Freud analiza el asunto de lo inconsciente. Hace algunos meses, en una charla a la que fui invitado, me preguntaba y abría la pregunta a los participantes: ¿qué es ser lacaniano? ¿Es seguir a Lacan? ¿Es repetir sus frases y las sentencias aparentemente explicativas que se da de ellas? Al leer a José Tapan se reitera: cuando Lacan dice que es freudiano, dice Tapan lo siguiente: cuando Lacan dice que es freudiano, me parece un simple ejercicio retórico, útil pero completamente falso, dice Tapan. Cierro la cita. Ser lacaniano es estar inscrito y ser partícipe de los rituales y oraciones de su iglesia, o tal vez sea cuestionar, preguntar, ser incrédulo, así como Lacan se tragó muy poco después de intentar digerir, descomponer y problematizar a Freud. En ese caso, ser lacaniano es una postura epistemológica, y entonces plantearé aquí dos posibilidades al menos, ¿no? Siempre me hace pensar, cuando hablamos de estas cosas, cuando yo intento discutir esto, sobre las nuevas ropas del emperador, ¿no? Ustedes saben el cuento en donde va allí el emperador y le hacen chanchullo y le venden algo que no es nada, y me imagino allí leyendo a Tapan diciendo de entre el vulgo así de: no, ¿ya te diste cuenta? No trae nada, así, no, está encuerado el emperador. Pero eso puede tener unas repercusiones, es así como lo pienso. Y bueno, yo quisiera dar la palabra a José y que podamos abrir la discusión aquí entre todos nosotros. Yo diría que entre muchos de los que estamos, José no necesita presentación, pero tengo que hacerlo. Me da un poco de flojera decir todo lo que José Tapan ha hecho y es, pero no es en mala onda, es por pura envidia, José. José Eduardo Tapan Merino, el licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas por la UAM, maestro en teoría psicoanalítica por el CIEP y doctor en investigación psicoanalítica por la ELP.
Con 35 años de ser profesor en distintas universidades del país y del extranjero y 30 años de práctica psicoanalítica. Es autor de 11 libros y de más de 300 artículos en revistas nacionales y extranjeras, presidente del Colegio de Praxis en la Ciudad de México, coordinador de la Red Clínica de Sepsis, miembro del Consejo Editorial de revista Carta Psicoanalítica, miembro del Consejo Editorial de la revista Trauma, miembro del Consejo Editorial de la revista Errancias de la UNAM. Pertenece al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Es miembro de GRITA, Grupo de Intervención Analítica, Convergencia Internacional y Anulando y Psicoanálisis y otros saberes. Entonces les paso aquí ahora sí a José Tappan. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la presentación, que es la primera presentación in situ del libro. Y pues bueno, el tema que es importante que vean, que esta además es mi mano, ¿no? Y la inspiración del libro, tengo un hijo ahorita que tiene 3 años y va a cursos de estimulación temprana. Y lo primero que le enseñaron es decir, alto, alto. Y yo dije, eso le hace falta a los psicoanalistas. Alto. Deténganse a pensar, 1, 2, 3, ¿por qué están diciendo? ¿Desde dónde lo están diciendo? Entonces me quedo con esta idea de que el inconsciente no está estructurado como un lenguaje, porque cada vez que escucho a los psicoanalistas hablar de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, inmediatamente se dirigen a Sapir, se dirigen a Peirce, y la primera vez que utilizan Lacan el concepto lo hacen en el seminario 11, cuando está hablando de Lévi-Strauss, el lenguaje de los mitos, el lenguaje de los ritos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, ¿de qué lenguaje hablamos? ¿Del que habla Lacan o del que hablan los lacanianos? Y después, muchas veces, cuando hablas con alguno de los lacanianos y dicen, sí, por ejemplo, el significante perro, o el significante amor, o el significante, y entonces dices, están confundiendo palabras por significantes. Y después, por ejemplo, en la última época de Lacan, que le daba mucho por la parte de la parte de los fonemas, la parte fonemática del sonido, dices, fíjate qué interesante, regresó a Saussure, porque Saussure lo que dice es que el significante es una imagen acústica, nunca dice que sea una palabra, ¿no? Eso ya lo hacen los filólogos, los lingüistas y todo esto. Entonces, me queda muy claro que cuando decimos el inconsciente está estructurado como un lenguaje, queda uno pensando, pues el lenguaje, ¿cuál? ¿De qué me hablas? O sea, ¿ya cerraste la palabra? Sí. Ah, pues no te creo. Como el de los mitos de Lévi-Strauss, que es a lo que te está refiriendo en el seminario cuando lo tomas. Ah, entonces podemos seguir caminando contigo, que estás pensando en este sentido de lo que es un lenguaje, pero después empezamos a esto. Lenguaje, tal vez el lenguaje de cómputo. COBOL, Fortran, BASIC. El inconsciente está estructurado como un lenguaje de cómputo. El de los mitos, el de los ritos. Está como un lenguaje Saussure, Peirce, Chomsky. O sea, entonces estas frases como que supuestamente claras y en realidad me parece que dificultan la comprensión del tema, porque lo que sí podemos, por ejemplo, muchos hablan, bueno, sí, pero lo que pasa es que en el lenguaje hay una lógica, y tú dices, lo único que no hay en el lenguaje es lógica, o el lenguaje es arbitrario. O sea, las reglas se van estableciendo a partir de las formas del habla, las lenguas. Y entonces confundir lenguaje, lengua, habla, es importante porque eso fue discutido, digamos, por ejemplo, cuando se habla del hablente, eso fue descubierto en 1940 y tantos por el cote Sapir-Whorf, por los etnolingüistas y los sociolingüistas, que se estaban preguntando, ¿pensamos como hablamos o hablamos como pensamos? Y entonces ellos lo que descubren en los 40 es precisamente que cada palabra que usamos, palabras, ya estamos en la lengua, cada palabra que usamos, en el momento que hay un uso, estamos hablando del habla, porque la lengua
es la que está en un diccionario. Entonces podemos decir, idioma, idiom, viene de la palabra, viene que ver con lo que es propio, lo que tiene que ver con una, digamos, con un ethos en este sentido. Por ejemplo, en Argentina se habla español, en México se habla español, pero las lenguas no son iguales. Entonces, hablar de lengua, idioma, hablar el lenguaje, de lo que habla es de la estructura que puede utilizar un filólogo, un lingüista, una persona para estudiar las estructuras de las lenguas. Pero no son lenguas. Entonces, la unidad de un lenguaje desde el punto de vista de Sapir, de toda la lingüística estructural, sería el signo. Y el signo se constituye por el significante y el significado. Significante, ojo, imagen acústica, fonología, ¿de acuerdo? Y después abajo, significado. ¿Por qué insisto? Porque recuerden que todo el trabajo de Ferdinand de Saussure sobre lingüística estructural, uno, no lo escribió él, fueron los apuntes de sus alumnos. Dos, lo que era él especialista era en filología de lenguas indoeuropeas. En las lenguas indoeuropeas no tenemos claramente más que el seguimiento de lo que eran las consonantes. No tenemos idea de cómo estaban construidos, digamos, algunas de las vocales que estaban ahí. Por eso sabemos que amor tiene que ver con el trabajo del R, trabajo. Vamos siguiendo ese tipo de etimologías, pero por las consonantes, no por las vocales. Eso es lo que estudiaba en este sentido, digamos, toda la gramática estructural. Entonces, por eso él mismo no hablaba de palabras, porque no las conocía. Pero sí está diciendo, la unidad es el signo lingüístico, significante y significado, tiene un sonido. En ese sentido, entonces, si hablamos de lenguaje, pues tenemos que decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, lenguaje, lengua. Si estamos hablando de lengua, entonces estamos hablando de los, digamos, ya de diccionarios, de la gente cómo habla, las palabras. Y las palabras tienen filología, tienen raíces, tienen historia. Y de repente Lacan, con un lapsus, habla de la lengua. Y gracias a ese lapsus, Lacan empieza a darse cuenta de que el lenguaje o los estudios sobre lingüística, filología, glotocronología y todo ese tipo de cosas le preexisten. Y entonces lo trae. Dice, finalmente, Mauricio Swadesh, en un texto hacia los 50, hablaba de la lengua y los hablantes, mostrando cómo el habla, las formas de hablar y todo ese tipo de cosas vienen con los lalaísmos de la infancia, vienen con toda la serie en donde en el habla se está hablando también de la estratificación social. En el habla se está hablando de todo el imaginario de la familia y también de la cultura y también de la sociedad. O sea, Mauricio Swadesh ya estaba hablando hacia, dije 40 y 50, hacia finales de los 50, porque Sapir-Whorf es finales de los 40, y entonces Swadesh ya está estableciendo esta cuestión que Lacan, gracias a un lapsus, trae al trabajo analítico, hablando de la importancia de la fonología, de cómo estamos hablando, las formas en que hablamos y cómo esta habla viene con toda esta raigambre de historias de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra posición social y por lo tanto los ladrillitos con los que construimos nuestra subjetividad. Entonces me parece importante que cuando estamos, digamos, hablando de lenguaje, quizá, digamos, por esta parte de mi recorrido por la antropología, en donde sí estudié lingüística, sí estudié etnolingüística, sociolingüística y todas estas cuestiones, pues de repente oía estas frases como que me parecían huecas y falaces, como para dar cuenta de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Me parece más claro, por ejemplo, cuando ya Lacan empieza a decir el inconsciente es el discurso del otro, con mayúsculas, y empieza a referirse a lo que es ese otro, queda mucho más claro este vínculo que él está estableciendo con toda la cuestión de Lévi-Strauss y toda la serie de las operaciones culturales, familiares, etc., ¿no? Es decir, el universo simbólico que se está construyendo en ese sentido. Sin embargo, me parece mucho más importante pensar
que si pensamos en estructurado, por ejemplo, ¿qué es estructurado? Porque yo también he escuchado ya a muchas personas, psicoanalistas, que dicen, no, en la estructura ya Lacan en los últimos momentos ya no hablaba de estructura. Y tenemos claro, que ya para el seminario 26, cuando hablo de topología, es esencialmente para hablar de estructuras. Seminario 26, hay un seminario después, que es el 27, ya se dice, uso eso para hablar de estructuras. Porque estructuras son relaciones, estructuras tienen que ver con operaciones, tiene que ver con de alguna forma, algo que no es arbitrario. Las relaciones que se establecen a partir de una serie de vínculos. Estructura viene de red, de relaciones. Entonces, si empezamos a pensar estructurado como, y vemos el agradecimiento que hace Lacan a Lévi-Strauss en el informe a Daniel Lagache, donde dice, mi concepto de estructura se lo debo a Lévi-Strauss. Y eso lo dice Lacan. O sea, porque después dicen, es que Lacan no dice, sí lo dice. Y está ahí escrito y está en los escritos. Entonces, esta parte, como de repente siento que los usos de la conceptualización psicoanalítica se ha hecho tan laxa, en donde ya se puede decir casi cualquier cosa, precisamente por la anfibología que existe. Entonces ya hay tantos reales, tantos voces, tantas cosas como se le quiera dar la gana a la gente. Se habla de cosas de las que nunca habló Lacan, ¿no? Y se dice que las dijo Lacan, y como la gente no lo ha leído o no lo ha comprendido, pues lo cree, y entonces siguen conceptos como porque los escuchan. Entonces, por eso, con lo que estaba diciendo James alrededor de que mi invitación es a leer a Lacan, es mi invitación. También otra cosa que efectivamente lo que propone James es que sí creo que hay un hilo conductor a lo largo de todo su trabajo desde una perspectiva epistemológica. O sea, si bien creo que todos los seminarios de Lacan, también algo importante, perdón, que no debe olvidarse, es que Lacan, todos sus seminarios son orales, ¿de acuerdo? Freud, todo lo que tenemos es escrito, y el posicionamiento frente a lo escrito y el posicionamiento frente a lo oral es distinto, porque aparte Lacan era, o sea, si han visto algunas de las grabaciones, todo eso, era un hombre que le encantaba la elocuencia y el sacudir y el confrontar. Y entonces yo no estoy seguro que muchas de las cosas que él decía, bueno, sé que muchas cosas de las que decía no eran cosas que habían sido, digamos, pensadas de larga monta, sino eran cosas que decía en ese momento por alguna circunstancia, por alguna cuestión. Y el chiste es que hoy que lo leemos, hay gente que esa frase que dijo en ese momento la recorta, le cambia sentido, le pone una María Luisa y hace toda una propuesta teórica sobre una pequeña frase de Lacan, y estas personas le hacen decir a Lacan lo que le suponen a Lacan. Yo hace un par de años presenté en el Congreso de Grita la idea precisamente de Nudo Borromeo, y lo llamaba yo como si fuera un muñeco ventríloco, porque le hacen decir al Nudo Borromeo lo que se les da la gana a la gente. Es que mira, aquí lo real está atravesado por lo imaginario, entonces esto, ¿no? Y entonces todo el mundo es como un test de Rorschach, donde van proyectando todo lo que les da la gana, y el Nudo Borromeo no es responsable, ¿no?, de lo que se le hace decir. Pero bueno, entonces ese tipo de cosas son importantes de ser consideradas cuando estamos pensando en cómo abordar la lectura de una propuesta teórica. Además, algo que siento, que hay una idea como de políticamente correcta, en donde todos los que leemos a Lacan, decimos que no somos dogmáticos, que lo nuestro no es una capilla. Las capillas siempre son las de los otros, ¿no?, los distintos, ¿no? Es como cuando llegan con un psicólogo y dicen, es que las familias disfuncionales siempre piensan que son las de los otros, ¿no? Uno no tiene familia disfuncional, los otros sí. Igual las capillas y las lecturas críticas. Todos los psicoanalistas tienen lecturas críticas, pero cuando se le pregunta a un psicoanalista qué es lo que tú piensas que Lacan no latinó, en qué estás desacuerdo tú con Lacan, enmudece. Todo tiene sentido.
Y de repente cosas que a mí me parecen incluso, por ejemplo, el atravesamiento del fantasma, que yo he invitado a los psicólogos a decir, tú dices que Lacan dice eso, sí, dime dónde. Por favor, dime dónde. Y si hay una parte donde Lacan, por elocuencia, dice, el psicoanalista puede advertir, seminario 11, puede advertir que la persona con la que está trabajando analíticamente hizo un atravesamiento de su fantasía. Y entonces uno dice, pero fantasma no existe en Lacan, habla de fantasías. Lacan, en francés, habla de fantasías. Nosotros en español, para pensar que Lacan está hablando de fantasías originales, fantasías profundas, fantasías distintas, y no las de Disneylandia, lo llamaron fantasma. Pero de lo que habla Lacan, todos sus seminarios es de fantasías. Como el fantasiering y el Fantasien-Freud, o sea, esa diferencia la quiere establecer en español, pero no la hizo Lacan. Entonces, es esta parte, como también el objeto A, que ya el objeto A, ya es todo también, o los goces, ya el goce, todo es goce. Entonces, toda esa manera viscosa de acercarse a la propuesta psicoanalítica de Lacan, donde se le hace decir cualquier cosa, la que se vaya queriendo, y donde la gente ya dejó de leer a Lacan y ya está leyendo a los que leyeron, de los que leyeron a Lacan, y entonces podemos ver congresos en donde hay 1500 ponentes. 1500 ponentes. Muchos de ellos con una edad que les imposibilita, miren, o sea, de los seminarios de Lacan son 27, más los escritos, más los otros escritos. Entonces, eso es nada más Lacan. Y con Freud estamos hablando de, o sea, ¿de cuántos volúmenes? 24 o 25 volúmenes. Entonces, yo creo que no tienen la edad suficiente como para haber sobrevolado algo de todo eso. Entonces leen a los que leyeron y citan a los que lo citaron, y entonces esto se convierte como el teléfono descompuesto, donde todo el mundo ya dice, la última clínica de Lacan es la del Santón, y entonces volvemos a esta parte, o sea, como decir, ah, sí, ¿dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo él? Si tú me dices, yo, Juan Pérez, pienso que, ok, entonces discuto contigo. Pero si tú me haces decir que eso es lo que dice Lacan, eso es una falacia de baculum. Quieres decirle a Lacan cosas que no dijo. Entonces, en esto que dice James, alrededor de mi lectura de Lacan, es cierto, o sea, pienso que hay un hilo conductor epistémico que puede dar cuenta de, entre todos sus avatares, de que Lacan sí estaba pesquisando una serie de cuestiones y también tiene largos extravíos, ¿no? Dicen que Rossini, cuando le preguntaron sobre Wagner, dices que Wagner tiene excelentes medias horas y largos 45 minutos, ¿no? Entonces, hay veces que pasa eso con Lacan, o sea, hay cosas que son mucho ejercicio de la retórica. Ninguno de sus seminarios, da cuenta de lo que es el título del seminario. ¿Me explico? Siempre habla de la ética y habla de 17,000 cosas, entre las que se encuentra la ética, por ejemplo. Entonces, la lectura que tenemos que hacer es una lectura que requiere necesariamente de ir abordando los diferentes temas que se están desplegando. En este libro sí hago, por ejemplo, una presentación de lo que es estructura. Cuando habla James de que cito a Piaget, recuerden que Piaget era matemático. Entonces el señor sabía que era estructura. Entonces, sinceramente, la definición de Piaget sobre estructura desde las matemáticas y cómo lo está pensando me parece muy útil y adecuado para pensar una serie de cosas. Y por eso lo traigo para discutir lo que es el concepto de estructura. Hablo también de Carlos Marx, porque se piensa la estructura económica y las relaciones superestructurales. Entonces, el concepto de estructura, superestructura, también se obedece a toda la propuesta de la teoría marxista, que es estrictamente una estructura, digamos, en términos, en este sentido, económicos. Y empiezo a revisar los conceptos de estructura, desde luego de Lévi-Strauss, todos aquellos que sean útiles como para empezar a revisar si el concepto de estructura es decir, estructura, o hay algo más hondo, más profundo, que debe ser considerado para dirigir un trabajo analítico.
También discuto, como lo dijo James, todo el asunto de la lengua, el lenguaje, el habla, el idioma español, de los cuales hay diferentes lenguas, el argentino, el mexicano, el que hablamos en México, todas estas formas. También hablo déjenme ver porque ya no sé de qué hablo. Como Foucault también escribió un texto que dicen lo que digo y lo que dicen que digo. Él también escribió un texto alrededor. Pues ya no está bien, dice. Aquí está. Ahora estoy. Sí. Y entonces, primero, para que entiendan ustedes, está esta parte que empiezo a discutir con Kant y con la filosofía. Si el inconsciente es algo que se descubre o se inventa. Si se descubre, entonces es algo que está ahí, que de alguna forma finalmente hubo un teórico que logró encontrar las herramientas para dar cuenta de él. Si se inventa, entonces la noción misma de inconsciente tiene que seguir a aquel que lo inventó. Para ello, discuto con una serie de filósofos que discuten estas cosas y por qué es relevante esta discusión de lo que es, digamos, si el inconsciente se descubre o se inventa. Después, la apuesta que tenemos James y yo de $1 millón es que él dice que en los volúmenes del Standard Edition que nosotros compramos, cuando Freud en 1915 habla de la metapsicología, tiene un capítulo que se llama Lo inconsciente, ya no habla de el inconsciente. También hago la diferencia entre el inconsciente y lo inconsciente. Pero ahí el título dice lo inconsciente con C, no con SC, lo cual es un error ortográfico. Bueno, pero estándar trae muchas partes de ortografía. Pero esa falta de ortografía, lo que es relevante del estándar, es que nos lleva a un campo completamente complejo. Que si hablamos, por ejemplo, de la filosofía, por ejemplo, toda la filosofía, Hegel hablaba de la autoconciencia, Sartre, que habla de psicoanálisis y filosofía, habla de la autoconciencia. Los filósofos existencialistas, Irving Yalom, Rolf May, todos ellos hablan también del fenómeno de la autoconciencia. Híjole, señor, de la autoconciencia, ¿sí? Entonces, esa conciencia es con C. Si yo tengo conciencia moral, es con C. Si llega una enfermera y estoy saliendo del shock y dice, ya tiene conciencia, es con SC. Entonces, hay una diferencia entre conciencia con C, que es la que la filosofía y los problemas de la autoconciencia pueden llevar, que es tener conciencia con C, conciencia de mi conciencia moral, pero no conciencia desde el punto de vista del SC, que tendría que ver con la operación misma de los principios de lo que se habla psicoanalíticamente de la conciencia. Lo mismo es que si hablo de inconsciente con C o inconsciente con SC. Si yo hablo de inconsciente con C, estoy con la filosofía. Y entonces estoy diciendo que lo inconsciente es susceptible de conciencia porque no soy consciente de algo, es inconsciente de las reglas morales, inconsciente de no sé qué. Y entonces el trabajo analítico implica que la persona pueda ser consciente con C de eso que es inconsciente con C. Pero si la inconsciencia es con SC, no hay manera de arribar a eso inconsciente, porque la condición misma del inconsciente es su inconsciencia con SC. En ese sentido, yo lo que digo es que lo que estamos hablando es inconsciente con SC, pero en Freud podemos encontrar el inconsciente con C. Y de lo que estamos hablando es que en este sentido, si pensamos en el inconsciente con SC, es un inconsciente que es condición de posibilidad para. ¿Sí? O sea, es como, por ejemplo, yo pongo una computadora y pongo lenguaje, COBOL, Fortran o BASIC. Son lenguajes que generan la condición de posibilidad de que esa computadora opere. Pero esas reglas y esos principios y esas lógicas que están ahí no son conscientes, no aparecen en la pantalla.
son la condición de posibilidad de que se opere. Y eso es lógico, son reglas lógicas. Entonces yo lo que digo que lo que está en el fondo, el inconsciente está estructurado a partir de principios lógicos y matemáticos, no del lenguaje. Entonces, en ese sentido, si vamos a los principios lógicos y matemáticos, entonces empezamos a ver que gracias a esos principios, que además no es que sean inconscientes, o sea, son inconscientes porque son imposibles de ser susceptibles a la conciencia. No hay manera de que eso pueda ser susceptible a la conciencia. Opera de manera inconsciente, pero como el propio Freud lo decía, de lo inconsciente sabemos por sus manifestaciones. Y entonces es por sus manifestaciones, por sus consecuencias, por las formas en que está operando, en que puedo advertir el fondo. A partir de la forma, advierto el fondo. Los psicoanalistas trabajamos con la forma para advertir el fondo. Entonces, eso es parte de lo que digo. Y al final, puedo ponerme los lentes. Sí, hablo de estas partes, el inconsciente como principio de regulación, en donde precisamente estoy hablando de estas condiciones, ¿no? De cómo, no solo de qué pasa con el concepto de estructura, sino qué pasa con los conceptos de matemáticas, qué pasa con el concepto de la lógica, y cómo eso va a ser el soporte del conjunto de operaciones que llamamos inconsciente. Y eso me lleva otra vez a que, digamos, a partir de la lectura de Lacan, poder advertir que, lo que les digo a ustedes, sí logro encontrar un hilo conductor, no sin dislates, no sin tropiezos, no sin de repente rancias en donde se va la cana no sé dónde, pero que mucho de lo que va él procesando, nosotros tenemos que leerlo de manera crítica, como leeríamos a Freud, a Hegel, a Marx, o sea, leerlo como adultos y problematizar lo que está diciendo y toda una serie de cuestiones, ¿no? O sea, de cómo es que él lo está pensando. Por ejemplo, hace poco oíamos también en un seminario del congreso que hubo también de Grita, de que si, por ejemplo, en los tiempos lógicos, dices, en los tiempos lógicos de lo que está hablando Lacan es del yo. Ahí no hay un sujeto aún. ¿Quién es el tiempo de la mirada? El tiempo para pensar y el tiempo para actuar. El yo. Entonces, digamos, pero es un yo ya más cerca de Kohut, no es el moi, ¿no? Entonces ahí habría guiños que habría que ver, ¿no? Bueno, pues no sé si esto les fue útil, espero que sí, del libro, pero bueno, espero sus preguntas para ver qué más seguimos. Gracias. Bueno, pues preguntas, tenemos un ratito para aquí dialogar un poco y estoy aquí porque estamos en Facebook Live, entonces también si hay algo del otro lado, pero ¿alguna pregunta? Por favor. Si quieres acercarte para que lo puedan escuchar. Así gritando también, o sea. Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación del libro, se me hace muy interesante. Yo no sé de psicoanálisis, pero me llama la atención muchas especies, no solo los humanos, sueñan otros mamíferos, las aves, incluso reptiles, ¿no? Tienen movimientos oculares rápidos y su actividad cerebral se modifica a pues, una actividad más rápida. Y yo, en mi ignorancia del psicoanálisis, relaciono mucho, donde más identifico la parte del inconsciente es en los sueños, ¿no? Que además se me hacen muchas veces muy difícil de interpretarlos, porque me parece que no llevan una lógica que yo manejo. Desde una perspectiva evolutiva, biológica, ¿cuál podría ser esa conexión del inconsciente entre nosotros y otras especies? ¿Y cuál podría ser la función precisamente en otras especies? Muchas gracias.
Pues qué interesante pregunta. Fíjate que yo antes de decidirme por la antropología quería ser etólogo, porque me interesaba todo el comportamiento animal. Lo que está claro es que todos sueñan. La pregunta que se hace Freud es, ¿de qué sueña el que sueña? O sea, que va a haber sueños, sí, pero ¿qué es lo que trae al sueño? ¿No? ¿Cuál es la materia de los sueños? Ahí Shakespeare diría que se puede convertir en realidad y eso podría ser funesto, pero la materialidad de los sueños, lo que Freud está proponiendo es que eso que traemos al sueño son cosas que de alguna forma inquietan en la vigilia. Y entonces lo que aparece en el sueño, para decirlo de alguna manera, en Freud, sería como la posibilidad de estar tratando de procesar aquello que no se logró digerir. Por eso mismo él distingue el lenguaje, digamos, dos clases de lenguaje, el manifiesto y el latente. Lo que Freud propone es que hay un tema ahí en el soñar que invita a seguir soñando, a seguir dormido. Hay ese mecanismo. Entonces, todos los problemas que se pueden revelar de alguna manera que te quitan el sueño, aparecen encubiertos, aparecen de alguna forma desdibujados, para que la conciencia no los pueda advertir y pueda seguir soñando. Y en ese sentido, por eso es importante para Freud lo que sería la interpretación de los sueños, que sería el contenido manifiesto, el contenido latente, que es el que hay que advertir, porque el sueño está llevado. Para Lacan no hay esto. Lacan habla de la lengua como una banda de Moebius. Y entonces lo que invita a Lacan es a que la gente hable del sueño, y que lo importante del sueño es el permiso que se dé a la persona a la asociación libre, a decir lo que le dé la gana a partir del sueño, porque lo que importa no es estrictamente el sueño, sino su capacidad de usar el sueño para hablar de toda una serie de cosas que de alguna forma lo conciernen, lo tocan, todo eso. Pero en Lacan no hay lenguaje manifiesto ni lenguaje latente, ¿no? O sea, de hecho dicen, no hay metalenguaje. Esto después habrá discusiones al respecto, pero estrictamente lo que quiere decir Lacan es que no puede haber un lenguaje del lenguaje. Es decir, si yo tengo un lenguaje sobre otro lenguaje, entonces puedo irme al infinito. Un lenguaje sobre el lenguaje del lenguaje. ¿Sí? Bueno, eso fue una crítica también que hizo Lacan al Congreso de Bonneval, un congreso de filólogos y lingüistas, donde varios psicoanalistas presentaron que el significante era un significante sobre un significante y sobre y dijo Lacan, no, se equivocan, no hay, eso no puede ser así. Pero en los estudios de la cultura sí se trabaja, o sea, a partir de Peirce esto se piensa de otra manera, pero serían los contenidos simbólicos. ¿Me explico? O sea, el sueño es un pretexto para que la gente pueda dar cuenta de su subjetividad. Bueno, vamos a algo muy breve a este respecto, algo que se resalta en este campo, en el psicoanálisis, en el libro de José, es que el lenguaje es algo absolutamente determinante. ¿Hay alguna duda de que somos animales? Bueno, en el sentido orgánico no, y esa organicidad está modificada por muchas cosas, incluso el lenguaje. Entonces, si hay la reproducción de alguna serie de imágenes, etcétera, en un animal, bueno, pues pareciera que ese tipo de estudios de que si el REM, que si los movimientos, que si el electroencefalograma, lo que sea, lo pueden demostrar, es algo tal vez indudable. El asunto es cómo esas imágenes, ese recurso de escenificaciones en el humano estaría determinado por el lenguaje como absolutamente todo lo demás, ¿no? Entonces me parece interesante así como ponerle el acento. Y Faustino quería comentar algo. Nada más, no alcancé a escuchar. ¿Hay una diferencia que estaban haciendo ahorita ustedes dos sobre el yo y el sujeto? Se habló del yo y del sujeto. ¿Qué relación hay y qué diferencia hay en función del sujeto? El sujeto está ubicado, está ubicado en la estructura. El sujeto sería la estructura. Entendiendo el sujeto, o sea,
sujeto como lo sujetado. Cuando Lacan dice, desde antes de los tiempos lógicos, él empieza a desarrollar la idea de que no somos, o sea, lo que somos, para decirlo de alguna forma, no es algo que pueda ser objetivado ni sustancializado. Lo que somos, por eso está cerca de Heidegger, del Dasein, del siendo transitivamente. Entonces el sujeto de lo que da cuenta es de la sujeción, del sujetamiento. O sea, no es sinónimo de, mira, llegó un sujeto a mi consultorio. No, llegó una persona, un individuo. El sujeto es una producción porque está sujetado, sujeto. No tiene sus... Entonces, esas relaciones, esas operaciones, esa cuestión que marca un estilo incluso del sujeto, siendo transitivamente, es lo que es la estructura. La pregunta que haces es tramposina porque efectivamente, por ejemplo, si pensamos en el yo y el ello, el texto de Freud, donde examina el yo, el ello y el superyo, todo el mundo dice, ok, sí, yo, ello y superyo. ¿Por qué no lo llamó así? ¿Por qué lo llamó el yo y el ello? Y entonces yo me sumo a una lectura que hace Jean Lalouche, en donde dice que efectivamente es el yo y el ello, en donde el superyo no es más que una forma de operación del yo ideal y del ideal del yo, como el propio Freud lo propone. Entonces, estrictamente, digamos, le llamamos pedagógicamente yo y superyo, cuando en realidad el yo está construido por esas tres operaciones, con forma ideacional, ¿no? Entonces pero también es verdad que en el esquema del psicoanálisis, el propio Freud ya nos pone ahí que hay que hacer, o sea, que hay que fortalecer el yo para no ser aplastado por el superyo y no caber en los excesos del ello. Él lo dice, el esquema del psicoanálisis en el último de los volúmenes. Entonces, digamos, la cuestión es en ese sentido. En Lacan, claramente, el superyo siempre tiene los imperativos de goce. El superyo no es esta idea solamente como, digamos, como de introyección de la conciencia moral o algo semejante. Lacan diría, el superyo se sirve de la conciencia moral para hacerte gozar, ¿no? Entonces, sí hay una enorme diferencia. Otra pregunta por allí. Estoy tratando de ver si hay alguna aquí en vivo. No hay que yo sepa ahorita alguna pregunta. Algo por allí atrás. Por favor, Reina. Buenas tardes. Ante esta propuesta que nos hace con su texto, ¿qué nos podría compartir acerca de la experiencia del cartel? Y pensando en esto de que eso que se lee, que si es, no es, etcétera, ¿qué podría decirnos de la experiencia del cartel que se hace entre colegas psicoanalistas? Si el cartel es Jalisco Nueva Generación, que va a ser próspero, muy próspero. El tema del cartel, cartel es un sistema de trabajo que establece Lacan, propone la idea donde a partir de un tema común varias personas se reúnan a discutir cada una un texto, o sea, no se trata de construir un solo texto, sino cada uno un texto a partir de un problema común, y inviten a una persona que le llaman el más uno, que lo que va a hacer esta persona es discutir con ellos. Evidentemente hay una diferencia transferencial en estos más unos, en donde la interlocución de ese más uno es útil para aquellos que constituyen un cartel. Lacan también propone, bueno, la estructura del cartel también propone Lacan que sea en nones, por aquello de que si hay votación no queden empatados. Pero bueno, entonces eso es básicamente la estructura. Me parece que o sea, yo creo que Lacan debe leerse en grupo.
o sea, uno solito leer a Lacan es imposible. Entonces, leer a Lacan en grupo, tropezar, tener más unos, o sea, todo lo que yo he leído de Lacan al principio, todo el tiempo, fue con grupos. No estrictamente carteles, pero muy próximos a los carteles, y donde teníamos muchos más unos. O sea, y estos más unos eran maestros contratados, por ejemplo, cuando estábamos hablando de lingüística, contratamos un más uno que era lingüista, porque obviamente si yo estaba dentro del grupo, o sea, lo importante no era que hubiera un más uno dentro de los que constituíamos el grupo, sino que buscáramos un más uno que pudiera orientar al grupo. Entonces, a mí me parece que es, sinceramente, en la exégesis y en la lectura de Lacan, como de las únicas vías posibles. Darte un texto y decir, lo lees tú y mañana lo discutimos en Lacan, eso está en vietnamita antiguo. O sea, sí se requiere la discusión, de problematización, y sí es importante el más uno que ya haya trabajado largamente la obra como para que les ayude a orientar ciertas cosas. En lo que surge alguna otra pregunta, quiero leer aquí muy brevemente. Hay un par de comentarios en esta transmisión en vivo. Unos saludos de Ileano Valle y Irene Valenzuela. Dice: ha sido uno de los libros que mayor claridad me ha dado para entender y disfrutar la teoría psicoanalítica, sobre el libro de José. Y finalmente de Jaime González, que no lo conozco, pero dice: mi querido José, te puedo pasar que el inconsciente no esté estructurado como un lenguaje, pero tu referencia a Wagner es inaceptable. Imagínense ustedes ir a Byron y echarse el anillo de los nivelungos, que sería, ¿cuántos? 18 horas. O sea, solo Jaime podría hacerlo. Pues, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Pues vayan sacando sus carteras. No se pueden ir sin comprar un libro de José. Y muchas gracias por su asistencia y nos vemos a la próxima. Gracias a todos por venir.